En los bosques más fríos y silenciosos de Norteamérica, existe una criatura que no caza por hambre, sino por algo mucho peor. Una presencia que, según las antiguas tribus, nace cuando un ser humano comete el acto más prohibido de todos. Dicen que cuando el invierno es demasiado largo y el hambre demasiado fuerte, el hombre puede convertirse en algo monstruoso. Algo conocido como el Wendigo. Mucho antes de que existieran ciudades, carreteras o exploradores europeos, las vastas tierras del norte de América estaban habitadas por pueblos indígenas que conocían profundamente la naturaleza. Entre ellos se encontraban las tribus algonquinas, que vivían en los bosques que hoy pertenecen a Canadá y el norte de Estados Unidos. Estas comunidades sobrevivían en uno de los entornos más duros del planeta. Los inviernos podían durar meses. La comida escaseaba. La nieve cubría todo. Y el aislamiento podía volver loco a cualquiera. Fue en ese contexto donde nació una de las leyendas más aterradoras del folclore norteamericano. Una historia que no hablaba solo de monstruos, sino del lado más oscuro del ser humano. La historia del Wendigo. Según las historias transmitidas por generaciones, el Wendigo no siempre fue una criatura. Alguna vez, fue humano. En tiempos antiguos, durante inviernos especialmente crueles, algunas tribus quedaban atrapadas sin comida durante semanas o meses. El hambre podía volverse insoportable. Y en esas circunstancias extremas, algunas personas cometían el acto más tabú de todos: el canibalismo. Para los pueblos algonquinos, comer carne humana no era solo un crimen. Era una transgresión espiritual. Un acto tan terrible que rompía el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Y según la leyenda, quien cometía ese acto era maldecido. Su espíritu se deformaba. Su humanidad desaparecía. Y lentamente, se transformaba en un Wendigo. Mucho antes de que existieran carreteras, ciudades o exploradores europeos, los territorios del norte de América estaban cubiertos por bosques interminables. Miles de kilómetros de naturaleza salvaje. Inviernos brutales. Y temperaturas capaces de congelar a un hombre en pocas horas. En estas tierras vivían diversos pueblos indígenas, entre ellos las tribus del grupo algonquino, distribuidas por regiones que hoy pertenecen a Canadá y el norte de Estados Unidos. Estas comunidades conocían profundamente la naturaleza. Sabían leer el comportamiento de los animales, el movimiento de los vientos, el sonido de los árboles. Pero también sabían que el bosque escondía algo más. Algo oscuro. Algo que aparecía cuando los inviernos eran demasiado largos. Y el hambre demasiado fuerte. Fue así como nació una de las leyendas más perturbadoras del folclore norteamericano. Una historia que no habla solo de un monstruo, sino de lo que ocurre cuando un ser humano pierde completamente su humanidad. La leyenda del Wendigo. Para entender la leyenda del Wendigo hay que entender una cosa. El invierno en el norte podía ser absolutamente despiadado. Durante meses enteros, la nieve cubría todo. Los animales migraban. La comida desaparecía. Y las comunidades quedaban aisladas en medio de la nada. El hambre era una amenaza constante. En algunas ocasiones, las tribus enfrentaban inviernos tan duros que la supervivencia misma estaba en juego. Y en esos momentos extremos, algunas personas cometían el acto más prohibido de todos: el canibalismo. Para los pueblos algonquinos, comer carne humana no era solo un crimen. Era una ruptura espiritual con el mundo natural. Un acto tan terrible que atraía una maldición. Según las leyendas, cuando alguien consumía carne humana por desesperación o codicia, su espíritu comenzaba a corromperse. La persona perdía poco a poco su humanidad. Y algo oscuro comenzaba a crecer dentro de él. Ese era el comienzo de la transformación. Las historias cuentan que la transformación en Wendigo no ocurría de inmediato. Primero aparecía el hambre. Pero no un hambre normal. Era un hambre insaciable. La persona podía comer grandes cantidades de comida. Y aún así seguir sintiendo que su estómago estaba vacío. Con el tiempo, su cuerpo comenzaba a cambiar. Se volvía más alto. Más delgado. Sus huesos se marcaban bajo la piel. Sus labios se retraían. Sus ojos se hundían profundamente en el rostro. La piel se volvía gris, seca, casi muerta. Pero lo más aterrador era que el Wendigo seguía creciendo. Cada vez que comía carne humana,
Su cuerpo se hacía más grande. Pero su hambre también. Era una maldición eterna. Un ciclo imposible de romper. Cuanto más comía, más hambre tenía. En muchas historias, el Wendigo mide más de 3 o 4 metros de altura. Su cuerpo es extremadamente delgado, casi esquelético. La piel parece adherida a los huesos. Sus dedos son largos como garras. Y sus movimientos son sorprendentemente rápidos. Muchos relatos dicen que puede moverse silenciosamente entre los árboles. Incluso en la nieve profunda. Otros cuentan que su corazón está hecho de hielo. Literalmente congelado. Y que solo puede ser destruido si ese corazón es quemado. Pero hay algo aún más perturbador. Algo que aparece repetidamente en muchos relatos antiguos. El Wendigo puede imitar voces humanas. Según los relatos, el Wendigo usa una técnica muy particular para cazar. Se esconde en el bosque. Observa a las personas desde la distancia. Y luego, imita la voz de alguien conocido. Puede sonar como un amigo. Un familiar. Un compañero de casa. Incluso alguien que ha desaparecido. La voz parece venir desde la oscuridad. Llamando tu nombre. Pidiendo ayuda. Y cuando alguien se acerca al lugar del sonido, el Wendigo ataca. Rápido. Silencioso. Implacable. Aunque el Wendigo pertenece al folclore indígena, existen casos históricos que hicieron que la leyenda pareciera demasiado real. Uno de los más famosos ocurrió en Canadá a finales del siglo XIX. Un cazador llamado Swift Runner vivía con su familia en una zona aislada. Durante un invierno particularmente duro, su familia desapareció. Cuando finalmente fue encontrado por autoridades, la verdad fue escalofriante. Swift Runner había matado y comido a su esposa y a sus hijos. Incluso cuando había comida disponible en un puesto comercial cercano. Cuando confesó, dijo algo perturbador. Afirmó que había sido poseído por el espíritu del Wendigo. Para muchos colonos europeos fue simplemente un caso de locura. Pero para muchas comunidades indígenas, era un ejemplo real de la maldición. Durante siglos, algunos antropólogos documentaron un fenómeno extraño en comunidades del norte. Algunas personas afirmaban sentir un deseo incontrolable de comer carne humana. Decían que estaban convirtiéndose en wendigos. A este fenómeno se lo llamó psicosis wendigo. Las personas afectadas experimentaban paranoia, miedo extremo y una sensación constante de hambre. En algunos casos, las comunidades tomaban decisiones extremas para evitar que la persona perdiera completamente el control. Hoy en día, muchos investigadores creen que esta condición estaba relacionada con el aislamiento extremo, el estrés y la escasez de comida. Pero para quienes vivían en esas regiones, la explicación era mucho más simple. El espíritu del Wendigo estaba presente. Con el tiempo, muchos estudiosos comenzaron a interpretar la leyenda del Wendigo de una manera diferente. Para los pueblos indígenas, el Wendigo no era solo un monstruo del bosque. Era una advertencia moral. Representaba lo que sucede cuando una persona se deja consumir por la avaricia. Por el egoísmo. Por el deseo de tener siempre más. El Wendigo era el símbolo de alguien que nunca se satisface. Una sociedad que consume recursos sin parar. Que siempre quiere más. Y que nunca parece estar satisfecha. Hoy en día, la imagen del Wendigo aparece en películas, videojuegos, cómics y series de televisión. Muchas de estas representaciones muestran al Wendigo con cuernos de ciervo, una imagen que se volvió popular en el cine de terror. Sin embargo, esa versión no aparece en la mayoría de los relatos tradicionales. En las historias originales, el Wendigo era mucho más perturbador. Porque no era un demonio. No era un animal. Era algo peor. Era un ser humano que había perdido completamente su alma. Los bosques del norte de Canadá y Estados Unidos siguen siendo algunos de los más grandes y salvajes del planeta. Miles de kilómetros de naturaleza donde casi nadie entra. Lugares donde el invierno domina la tierra durante la mayor parte del año. Y donde el silencio puede volverse inquietante. Algunas comunidades indígenas todavía cuentan historias sobre sonidos extraños durante las noches de invierno. Voces que llaman desde el bosque. Gritos que se escuchan a kilómetros de distancia. Y huellas gigantes que aparecen en la nieve. Para luego desaparecer. Tal vez el Wendigo sea solo una leyenda. Una advertencia antigua sobre los peligros de la desesperación humana. O tal vez
En los lugares donde el frío y el hambre gobiernan la tierra. Todavía exista algo caminando entre los árboles. Algo alto. Algo delgado. Algo que nunca deja de tener hambre. Y que, en este mismo momento, podría estar escuchando tu voz.